Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano, que estás aquí y los que nos están viendo por medio de YouTube. Quisiera darte un saludo en el nombre del Señor. Soy el evangelista Pedro Rodríguez, de Marbella, del Ministerio Palabra de Vida Eterna. Y hoy vamos a seguir con la tercera columna de las 7 que el Señor me reveló hace un tiempo. Hoy vamos a tocar el tema de la restauración, tan necesaria en nuestro tiempo y tan importante en la vida de principalmente el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, que son dos pueblos que pertenecen a un plan divino. Y quisiera comenzar con el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio, justamente un ministerio de restauración. El Espíritu del Señor, vamos a leer en el profeta Isaías, capítulo 61, dice la Biblia, la palabra de Dios. Tú que estás ahí en tu casa o viendo el vídeo, también te invito a coger la Biblia y a leer el profeta Isaías. Dice la palabra en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice la palabra, el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todos sabemos, hermano, como el ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra, los años que estuvo en la tierra, Él anduvo sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, Él anduvo haciendo bien a la gente, restaurando lo que el enemigo había roto, había destruido. Él vino para restaurar. Por tanto, es tremendamente importante. Quizás tú tienes una vida que está rota también, tú tienes una vida o tienes una familia, tienes una esposa, tienes unos hijos que se te han descarriado, tú estás clamando a Dios por restauración. La columna de la restauración, que es la tercera, va precedida de la columna de la obediencia y va precedida a su vez de la columna del temor de Dios. Y volvemos a la restauración, que es la consecuencia de personas que tienen temor de Dios y tienen obediencia, y ese es el caldo de cultivo favorable para que se pueda producir la restauración, que no es otra cosa que una intervención divina y tu colaboración para con Dios, para que juntos se pueda construir la columna de la restauración. Estamos en la tercera columna, pero esta columna es tremendamente importante porque es el resultado de personas que realmente han edificado ya la columna del temor de Dios y la columna de la obediencia. Ahora estamos en el proceso de la restauración y espero que con la ayuda del Señor voy a intentar explicarte cómo el enemigo nos ha traído a todos a este estado en que nos encontramos. Porque cuando hablamos con la gente, le preguntamos, y casi siempre decimos, la iglesia está muy mal, la iglesia está en un estado deplorable. Cuando hablamos del mundo, también decimos, el mundo está muy mal, el mundo está al límite de su resistencia. Y cuando hablamos también del pueblo de Israel, sabemos que está en proceso de restauración. Ahí podemos ver también la mano de Dios, porque el pueblo de Israel dejó de ser hasta nación. Fue completamente no por gusto, porque el pueblo de Israel, te lo digo a ti que tú lo sabes bien, el pueblo de Israel es invencible cuando está en el orden de Dios. Por eso vamos a tocar estos 3 puntos importantes hoy y vamos a ver, porque queremos saber ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué Israel está y estuvo como está? ¿Y por qué la iglesia hoy día está como está? Tenemos que analizarlo, porque lo importante no es simplemente escuchar,
es analizar los motivos que nos han llevado a un estado y tratar de revertirlo y colaborar con Dios para que ese estado no sea como estamos ahora en situación negativa. Quisiera ir al mundo sin Dios. Cuando hablamos del mundo, los cristianos hablamos del mundo de las personas no convertidas, al mundo normal. Y cuando hablamos del mundo, analizamos. Y tenemos que irnos al Edén para entender por qué el mundo está como está. Porque todo tiene un principio. Si tú estás en un estado es porque tiene que haber un principio donde se produjo el estado de derrota en tu vida, el estado de hundimiento, y te llevó a un estado malo. Por tanto, en el Edén encontramos el primer motivo de por qué el mundo está como está. Dice la palabra de Dios que Dios habló a los primeros hombres que Él había creado y los primeros hombres, Adán y Eva, le desobedecieron. Por tanto, ya tenemos aquí la segunda columna en funcionamiento, porque el hombre desobedeció a Dios. Y entonces el hombre recibió también un juicio, el hombre y la mujer recibieron un juicio, porque el hombre y la mujer, en vez de oír la voz de Dios y obedecerle, oyeron la voz de Satanás. Y dice la Biblia que cuando ellos, Satanás le preguntó, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Satanás cambió el sistema y Eva le contestó, Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos porque el día que comamos moriremos. Y Satanás le dijo al oído, no moriréis, sino que seréis como Dios. Y al hombre le encantó la idea de alcanzar el nivel de ser como Dios, porque el hombre y la mujer por naturaleza tenemos tendencia a querer ser más de lo que somos. Por tanto, esa avaricia de ser más de lo que era le encantó a Adán y Eva y dice, no moriréis. Y murieron espiritualmente. Por tanto, pasaron de una perfecta relación a ser expulsados del Edén y entonces vino la primera muerte terrible, ya empezó el mal a operar. Porque cuando el hombre y la mujer no están sujetos a Dios, automáticamente la parte de tu vida que no esté sujeta a Dios la coge el diablo. Porque el diablo también está esperando, porque es una realidad espiritual, porque en todo el proceso de destrucción opera el mal. Por tanto, el mal operó y lo primero que hizo es, en un enfrentamiento de envidia, dice la Biblia, Caín mató a Abel. Un hermano mató a otro. Después vino el diluvio, donde Dios erradicó completamente una generación y quedaron varias personas nada más para la reproducción siguiente. Por tanto, tenemos ahí como Dios, el hombre, cuando se separa de la obediencia a Dios, automáticamente se corrompe y saca todo lo más malo que hay en él o en ella y hay un proceso malo. Por tanto, el estado del mundo actual no es sino la consecuencia de la desobediencia de los primeros padres que han llevado al mundo a este estado. Pero vamos a analizar, porque el diablo tiene el mismo engaño, tanto para el mundo, tanto para Israel y tanto para la iglesia. El mismo engaño para todos. Él no va a liar mucho, tiene los mismos engaños. Y vamos a analizar cuáles son. Cuando Adán y Eva perdieron la relación con Dios, la perdieron, tenían una muy buena relación con Dios, pero la perdieron, automáticamente el diablo tenía que satisfacerlo de alguna forma. ¿Y qué hizo el diablo? Creó las religiones. La religión, le puso religión. Entonces el ser humano, como tiene necesidad de adorar a un Dios, porque el ser humano es inferior a Dios, enseguida ellos se vieron motivados. Satanás, que lo sabía, empezó a meter la religión al mundo. Y hoy día sabemos que, como decía Marx, las religiones son el opio de los pueblos. Por tanto, Satanás creó la religión, porque la religión no la crea el hombre. La religión la crea el diablo por medio de una inspiración hacia los hombres. Y entonces se forma una forma de religión. Como ya no tenían la relación preciosa con Dios, pues se agarraron los hombres a ídolos,
dioses falsos que estaban creados por la mente del diablo y del mal. Pues ya tenemos uno de los engaños, la religión. La religión es un engaño del diablo para la humanidad entera. Amén. Por tanto, luego, el siguiente engaño, dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro, el hombre se vio fuera del Edén, tuvo que empezar a moverse por intereses y ya empezó lo que era el sistema de principio, cambios y demás, pero ya estaba brotando en el corazón del hombre lo que la palabra dice, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Por tanto, tenemos otro engaño ahí, y luego tenemos el tercer engaño, que es el placer de la carne. 3 engaños. El hombre ya se corrompió profundamente, y así hoy podemos señalar también el juicio de Sodoma y Gomorra como lugares de corrupción, donde el hombre, inspirado por el mal, donde la sodomía, el pecado agravado, etcétera, está haciendo grandes, porque el problema del ser humano no es otro que el pecado, transgredir las leyes de Dios. Por tanto, tenemos ahí un mundo donde el diablo le planta estas 3 situaciones, porque el hombre había rechazado a Dios. Y ahí tenemos el problema principal, y después la solución que el enemigo le da al hombre, y hasta este tiempo ocurre exactamente lo mismo. Tú verás que el mundo está lleno de religiones, todos los pueblos tienen religiones, millones y millones de personas viven en religiones, en creencias falsas, porque las religiones no vienen de Dios, vienen del diablo. Quieras tú o no quieras, es una realidad espiritual, sin querer ofender a nadie, es una verdad profundamente espiritual. Luego vamos a ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es algo que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, la salvación no viene de los españoles, no viene de los alemanes, no viene de los árabes. Dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Por tanto, la salvación del mundo viene por el judío, Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, Jesucristo de Nazaret, el lenguaje de aquí, para que tú entiendas. Por tanto, dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Por tanto, vuelvo a repetir hoy que Jesucristo anula todas las religiones. Ninguna religión va a salvar a nadie, solamente la persona de Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Por tanto, nadie puede ir al cielo, querido amigo, tú que estás escuchando por medio de YouTube, si tú tienes una creencia religiosa, que sepas que te equivocas. Hace unos días vino una chica inglesa, y aunque mi inglés no es muy bueno, pero ella me preguntó acerca de Dios. Y yo le di un folleto que me había dado un hermano, y que dice el camino, y le di el folleto, y le dije, Jesús es el camino. Y ella dijo, ¿y no puede ser otra forma? Yo dije, no, solamente Jesús dice, yo soy el camino. No dijo un camino, dijo el camino. Por tanto, el Señor, esta chica se fue muy tocada del Señor. Y es una realidad espiritual que tenemos que entender. Nosotros somos claros en la exposición de la palabra de Dios. Por tanto, no hay dudas que todo lo que estáis viendo, la palabra de Dios, sabéis que solamente Jesucristo puede salvar al hombre. Solamente, y a la mujer. Pueblo de Israel, tenemos que ir al profeta Jeremías capítulo 2, verso 13, donde Dios también testifica por qué el pueblo de Israel cae en grave crisis. Por qué el pueblo de Israel necesita ser restaurado. Y dice la palabra de Dios, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, igual que Adán y Eva. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La cisterna rota representa una vida, y una vida rota significa un cristiano o una cristiana, un hogar, una congregación, un pueblo que no está restaurado. Es una cisterna rota, porque cuando la palabra de Dios quiere caer en tu vida,
que la cisterna, la función de la cisterna es retener el agua. Por eso hoy día cuando la palabra va a la vida de los cristianos, los creyentes, y si la cisterna está rota, no retiene el agua se va, la palabra se va. Por tanto, tenemos un gran problema, que tenemos que restaurar las cisternas. Y el pueblo de Israel dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fue el primer mal. Y después dice, cavaron cisternas rotas que no retenían el agua. Y después, otra vez, Dios dice en su palabra, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Y qué representaba Egipto? El mundo. Por eso ya hemos hablado en relación al mundo de los placeres de la carne. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo, que representa las aguas de este mundo? Y viene a mi mente a la mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Cuando Jesús se la encontró en el pozo. El pozo de Jacob representa el mundo. Y la samaritana, el Señor le dijo, el que beba de estas aguas volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida. La mujer samaritana es un tipo de la humanidad perdida, pero también era una israelita. La mujer, perdóname, sí, en el sentido Israel y Samaria, aunque esta mujer era también buscadora de la verdad. Cuando encontró a Jesús, es un tipo de la humanidad en general, que está también buscando la verdad, de los que buscan la verdad. Por tanto, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Otra verdad espiritual es que una de las cosas que separaba al pueblo de Israel era las cosas del mundo. Y dice, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Y qué representaba Asiria? Asiria, Roma, Babilonia, representaba la religiosidad. Por tanto, hemos dicho al principio que Satanás creó religión. En el pueblo de Israel también se apartó en pos de religión, porque el diablo engaña con el mismo engaño que engaña al mundo, engaña al pueblo de Dios. Y ahora iremos también a la iglesia, porque es el mismo engaño, no son engaños distintos. ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que beba las aguas del Éufrates, porque el pueblo de Dios, como había dejado la fuente de agua viva, pues tenía que tener algo para adorar, y adoraban a otros dioses, y Dios se enfadaba mucho con los dioses. Hasta Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, dice la Biblia, adoró a muchos dioses, y tenía un puñado de mujeres, y con ese puñado de mujeres adoró a todos los dioses de sus mujeres, siendo el hombre más sabio del mundo. Muchas veces yo pienso, ¿cómo puede ser el hombre más sabio del mundo? Sí, tú puedes ser sabio, pero la sabiduría tuya, si no está gobernada por el Espíritu Santo, tu sabiduría no vale para nada. Porque a Salomón no le sirvió para nada. Siendo el hombre más sabio del mundo, resultó que hizo las peores cosas de los hombres del mundo. Adorar a otros ídolos cuando Dios le había hablado a él personalmente. Por tanto, lo único que nos quiere decir el Señor aquí es que el conocimiento sin dominio del Espíritu Santo no vale para nada. Tú puedes ser un hombre que sepas todo y no hagas nada, o una mujer, por tanto no sirve para mucho. Entonces tenemos aquí estas cosas, religión, vuelve otra vez el amor al dinero, raíz de todos los males. ¿Por qué? Tú sabes que el pueblo judío tiene fama de pesetero o eurero, podemos decir ahora, aquí, o shekelero, porque ellos tienen el shekel, la moneda suya, pero el judío tiene fama en el mundo entero de que son peseteros. Por tanto, es una realidad espiritual. Por eso dice la Biblia, el amor al dinero, raíz de todos los males. Yo no sé si tú tienes amor al dinero, cuidado. Ahora vamos a ir a la iglesia y vamos a ver en la iglesia lo que encontramos. Pero el pueblo de Israel tiene una terrible historia que contar, porque ya sabemos, hermanos, como él, siendo un pueblo de Dios, capaz de vencer a ejércitos que venían contra él con millones de soldados, caía en ruina y en muchas cosas malas, e incluso fue esparcido por el mundo entero, y murieron muchos millones de judíos por causa de no haber aceptado al Mesías,
Siempre tenemos la relación de que Adán y Eva no, rechazan a Dios. El pueblo de Israel había esos dos males, me dejaron a mí. Amén. Por tanto, siempre hay un abandono de la verdad de Dios para que se produzca el error, se produzca el daño y se produzca la cisterna rota. Nuestras cisternas son rotas, no retienen el agua, no retienen el agua. Yo no sé cómo está tu cisterna, si está rota o está como está, pero Dios sabe. Por tanto, hemos visto que el mismo engaño del mundo lo tiene el mismo engaño de Israel. Y ahora vamos a la Iglesia universal. Sabemos que el comienzo de la Iglesia fue un comienzo glorioso. Amén. La Iglesia de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, sabemos que es una Iglesia gloriosa, donde la gente era sanada, liberada, restaurada, donde los milagros fluían. Y ahora decimos, ¿y por qué no fluye ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa? Que por mucho que gritemos, no solucionamos los problemas que tenemos. Pues hay que analizar. ¿O quieres tú quedarte con los problemas toda la vida? Yo no sé si tú estarás cansado de tus problemas, yo estoy cansado de los míos. Yo peleo cada día por solucionar. Yo necesito solucionar. Yo no puedo estar toda la vida igual. Porque yo tengo un Dios grande y poderoso. Y si yo tengo un Dios grande y poderoso, que según la palabra de Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces yo reclamo de Dios la bendición. Hoy he orado, he saludado a unos hermanos y los he bendecido. Y el hermano ha dicho, me quedo con la bendición, no hablen más. Y es verdad, es buena la bendición, hermano. Necesitamos la restauración, y la restauración es una bendición de Dios. Aquí tenemos que entrar en el deterioro de la Iglesia desde los comienzos hasta hoy. Y también hemos notado que la Iglesia, por causa de dejar la esencia de Dios, se ha hecho una iglesia religiosa. Otra vez llegamos al mismo punto. Satanás, que es un imitador de Dios, hace que los cristianos actuales en el mundo entero, incluso pastores, profetas, evangelistas, maestros, metámonos todos y salve el que pueda, a veces una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad que muchas veces no corresponde con la realidad. Por lo tanto, tenemos que pensar mucho que la religiosidad se parece mucho a la verdad de Dios. Está muy parecido porque Satanás se dice que es el mono de Dios, imita las cosas de Dios. Y él creó la religión para engañar. Cuando, como yo digo muchas veces, a falta de pan, buenas son tortas. Y realmente nosotros no queremos torta, queremos pan. Por tanto, no queremos religiosidad. Y la religiosidad ha entrado en el pueblo de Dios y está haciendo un daño terrible, porque Satanás es astuto y ya metió religión desde el principio y también al pueblo de Dios le afecta. ¿Qué tienes tú, le dice al pueblo de Israel, en el camino de Asiria para que beba las aguas del Éufrates? Representa religión, religión. Jesús, el cristianismo no es religión, es vida, no es religión. Por tanto, tenemos aquí un mal. Luego, hoy día más que nunca, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. Mira tú, de todos los males, no de unos pocos. Por tanto, quizás muchos de nosotros hoy día estamos turbados, con problemas en casa, porque no hemos sabido bien llevar el cristianismo, nos hemos desviado hacia el mundo del materialismo, porque hoy día muchos pastores se han hecho grandotes, ministerios, evangelistas, se han hecho grandotes y ahora tienen grandes casas, grandes coches, grandes aviones. Es una realidad que pasa. Grandes locales con jacuzzi, con masaje, y dicen que es la iglesia. Y ahora encontramos un problema muy grave de que el materialismo ha penetrado en las entrañas del corazón de la iglesia de Jesucristo. No solamente en los que tienen dinero, porque también yo conozco pobres que son avaros. ¿Quiere la vacuna?
La vacuna contra la avaricia es dar. Así que ponte a dar y se solucionará ese problema. Pero es afecta. Luego están los placeres de la carne. Dice la palabra de Dios que hay una especie de falsa espiritualidad. Falsa espiritualidad. Amén. La falsa espiritualidad está cuando somos religiosos y no somos cristianos. La falsa espiritualidad es cuando estamos en los locales creyendo o intentando dar una apariencia de ser hombres o mujeres de Dios y el fruto no corresponde. Porque la Biblia no dice que tú vivirás por apariencia, sino dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Por tanto, es el fruto de nuestra vida lo que nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Los placeres de la carne. Hoy día vivimos en pueblos, yo vivo por ejemplo en Marbella, Torremolinos, son como Sodoma, Gomorra, donde la gente viene a beber, comer, fumar, fornicar, adulterar, tomar droga. El ser humano viene a divertirse, a darle de comer a su carne. Y así el ser humano se vive nada más que a base de vicios y corrupciones, porque el ser humano sin Dios necesita ir al pozo de Jacob, que representa el mundo, y nunca se sacia, pero tiene que beber. Y así estamos. Por tanto, tenemos los placeres de la carne. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo, el que se quiere amar al mundo, se constituye enemigo de Dios? Hoy todos los cristianos, escúcheme bien, usted que me está escuchando, todos los cristianos en la faz de la tierra, que tienen una mano del enemigo y una mano de Dios, que tienen un pie del mundo y un pie en Cristo, están en gran peligro espiritual. Por eso el diablo está destrozando tantas vidas, tantos hogares, tantas familias, y luego nos encontramos con mediocridad espiritual en nuestras vidas y no tenemos capacidad, no tenemos fuerza para ayudar a los nuestros. La gente nos mira, la gente nos observa y muchas veces nos dicen, o si no nos lo dice la gente, nos lo decimos nosotros mismos. ¿Dónde está mi Dios? Porque la gente piensa, si tú tienes al Dios verdadero, ¿por qué no soluciona tus problemas? Es un dilema que tenemos los cristianos. Yo cada vez, porque cuando Pedro predicó en el templo de la Hermosa, ¿cómo fue Pedro? Fue con el cojo en la mano y el cojo iba saltando. Era la respuesta para que Pedro pudiera predicar el Evangelio con un respaldo espiritual. Hoy día tenemos tantos problemas y tantas dificultades en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, que casi es mejor que nos callemos. Casi es mejor, porque la gente se puede burlar y decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, el que tú predicas tanto? ¿Por qué no te soluciona tus problemas? Y para vergüenza nuestra tenemos que agachar la cabeza y decir, lleva razón, mi Dios está, el que no estoy soy yo. Mi Dios está, yo no sé si estoy, tú no sabes si estás. Por tanto es un dilema lo que tenemos, hermanos. Amén. Hay muchos enfermos. ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué la gente del mundo está enferma? Porque hay un gran desequilibrio. Ahora, por ejemplo, en España han comido una carne mechada y hay ya algún muerto y más de 500 enfermos, porque las carnes están contaminadas por cosas malas. Y el mundo está en general contaminado y cada día más contaminado. Y como la gente no tiene orden ni tiene nada, por el amor al dinero me da igual porque yo tengo que vender y me da igual cargarme a medio mundo, y así el mundo se mueve entre la locura de la religión a un lado, el amor al dinero a otro, y un desastre que lleva al mundo a un estado tremendamente de hundimiento espiritual. Y eso es lo que está pasando. Y es lo mismo que pasa en el pueblo de Israel. Y es lo mismo que está pasando en la iglesia de Jesucristo de estos últimos tiempos. Que hay muchos enfermos. Cuando los cristianos enferman, es porque o han venido enfermos del pecado y nadie los ha ayudado a sanarse, o porque dentro del ya de Cristo
no hemos hecho las cosas muy bien y todavía estamos enfermos. Muchos enfermos, debilitados. Yo no sé si tú estás muy fuerte, pero generalmente podemos decir que el Evangelio está bastante debilitado en este tiempo. Porque hay apariencia, pero no hay fortaleza verdadera, lo cual hace que nos planteemos también el estado en que nos encontramos como una culpa personal nuestra. Y muchos duermen, dice la palabra. Muchos duermen. No solamente algunos se duermen en los cultos. El pastor de vez en cuando tiene que coger una trompetilla y despertar a la gente que se duerme. O el pastor es muy malo, predica muy mal, o la gente se duerme. Porque dice la palabra aquí. Y muchos duermen. No se me ría, es real. Muchos duermen. Hay un dormitar espiritual. Y dice la palabra, levántate del sueño y te alumbrará Cristo. Porque hay un dormitar espiritual. Y eso es terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque si usted escucha la palabra de hoy y usted no reacciona, usted mañana va a seguir siendo igual. Y va a necesitar que otra persona le predique el mismo mensaje. Y dentro de un año, si usted no reacciona, otra vez el mismo mensaje. Porque usted tiene en la mano la capacidad de colaborar con Dios o de seguir, porque te digo una cosa, Dios no ha parado de hablar desde hace muchos años hasta aquí. Y cuando el pueblo de Dios está en este estado, pues Dios tiene que hacer cosas extraordinarias quizás para esto. Por tanto, una vez dicho lo que pasa, el tipo de engaño en que el pueblo de Dios, el mundo y Israel están metidos, también nos vamos a ir ahora a la solución. ¿Tú quieres la solución? No, esto no es un mensaje liado, es un mensaje claro. Ahora una solución. ¿Nos dará Dios una solución? Vamos a ir a la palabra. Pues dice la Biblia, primero, la solución primera es reconocimiento. Tenemos que reconocer nuestro estado. Si no reconocemos en nuestro estado, nos pasa como a la iglesia de Laodicea. Cuando Dios le habla a la iglesia de Laodicea, ¿cómo reacciona la iglesia? Dice Dios, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y contesta Dios, ¿tú no sabes que tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo? Por tanto, tiene que haber un reconocimiento de la falta, del pecado, del estado. Y entonces tiene que haber un clavar rodilla. Porque viene el siguiente punto. La humillación. Escúcheme, ¿usted quiere ser restaurado? Humillación. No hay otra fórmula. Porque usted perdió la vida, perdió la esencia, cayó enfermo, cayó debilitado, cayó dormido por causa de que usted no tuvo temor de Dios suficiente, no tuvo obediencia, y ahora estamos intentando edificar el temor de Dios, la obediencia, para poder alcanzar la restauración, que es un derecho que se predicó 1000 años antes que Jesús viniera. En el profeta Isaías hemos empezado con ese texto bíblico, porque él iba a restaurar las ciudades arruinadas, las vidas arruinadas. Por tanto, Dios quiere restaurar a su pueblo. A Él le encanta ayudar a la gente, levantar las casas, que en las casas no haya pelea, que no haya problemas, que no haya griterío, que no haya mundanismo en las casas. A Dios le encanta que las casas sean lugares de adoración, de alabanza, de que nos visite la gente y podamos darle algo de parte de Dios. Claro que a Dios le encanta, pero a veces las casas son un problema, un conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos al enemigo metido en la casa, porque el enemigo es el invisible que ha producido todo este daño en nuestras vidas. Por tanto, tenemos que empezar ahora con 2 de Crónicas 7:14. Humillación, dice la palabra de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No antes.
Hoy día sí, hermano, mire, nosotros nos reunimos, muchas veces vamos a los cultos, oramos a Dios y parece que buscamos el rostro, pero nos falta lo primero, humillarnos para que Él nos exalte. Y dice la Biblia, y que nos convirtamos de nuestros malos caminos, porque muchas veces estamos viciados conforme a deseos engañosos y resulta que somos como los arbolitos que crecen. Muchas veces tú verás que hay un árbol que está totalmente torcido y yo digo a los hermanos, este árbol ya no eres capaz de ponerlo derecho. ¿Por qué? Porque al ponerlo derecho se rompe, porque no ha tenido una guía que lo lleve hacia arriba. Y hoy día muchísimos cristianos están crecidos conforme a error. Y ahora cuando tú quieres ponerlo derecho, no me toque, me gusta estar así. Por eso los cristianos están en la noche, en los bares, en la discoteca, en los pubs, mundanos, amando este mundo, dando los placeres a la carne. Mire, yo no sé si usted fuma, no lo sé, pero le digo una cosa, yo me he encontrado con cristianas de muchos años en Cristo, mujeres de muchos años en Dios, y lo primero que han hecho es guardar el cigarro cuando me han visto. Y yo le he dicho, hermana, no guarde el cigarro porque usted a mí yo no le voy a hacer nada, ni bien ni mal, solamente es Dios. Y la hermana me ha dicho, es que esto no es tan malo, es que esto no es tan malo. Y si estamos defendiendo las cosas, nunca lo malo se va a ir de nosotros. Si es malo, tenemos que ser radicales en las cosas de Dios. Yo no puedo llamar a lo blanco negro, ni a lo negro blanco. Yo tengo que ser claro en mi posición. Yo puedo ser vamos a llamarlo un extremista en las cosas de Dios, pero la palabra de Dios es radical. Yo no soy tibio, yo no soy, dice la palabra, no sea frío ni caliente. Yo no me gusta ese proceso. Más te vale que sea frío, más te vale que seas caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Por tanto, yo no quiero ser vomitado de la boca de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero el cristianismo hay que tenerlo muy en serio. A veces estamos en estados muy bajos, no captamos nada, no entendemos nada, vivimos demasiado bajo. Hace poco he visto un hermano que en su WhatsApp tiene una foto en el puerto Banú con los yates detrás. Seguramente ese hermano quiere mostrarle al mundo, mira dónde estoy, ahí los yates, y los yates son de traficantes, los yates son de gente que han robado al mundo y ahora están ahí. Yo no quiero esas cosas. El cristianismo es algo más sencillo, más puro, más santo. Por tanto, hermano, vamos a intentar volver a la esencia de Dios y dejamos las cosas del mundo. Reconocimiento, humillación, y después dice Malaquías 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermano, Dios quiere restaurar tu casa, pero vuélvete a Dios, porque Dios no se va a volver a ti hasta que tú no te vuelvas a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Por tanto, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en la mía, hace falta sanidad, que a veces es un conjunto de liberación de demonios y sanidad interior, y así se produce la restauración, y así construimos con una restauración en nuestras vidas, y podemos decir, yo tengo temor de Dios, yo tengo obediencia a Dios, yo tengo restauración, porque he colaborado con Dios y ha restaurado mi vida, mi casa, mi familia. Estamos en la tercera columna ahora, hermanos, aún nos queda 4, pero vamos a pasar, si Dios quiere, la próxima semana a la cuarta. La cuarta es orden, y no puede haber orden si no hay restauración, igual que no puede haber restauración si no hay obediencia, igual que no puede haber obediencia si no hay temor de Dios. Es correlativo, está todo enlazado, la estructura está enlazada, cada cosa me lleva a la otra. No es esto un juego, es una revelación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo revela algo hay que tener mucho temor. Te voy a decir una cosa, yo moriré predicando este mensaje, a no ser que Dios me dé otra revelación en otra línea. Lucharé porque esta palabra penetre en tu corazón, no porque tú simplemente la escuches como una enseñanza más, sino porque tú la estés valorando en el Espíritu,
no en la carne, no en el entendimiento. Dios está hablando a tu vida hoy. Te está diciendo por qué el mundo está así, por qué Israel padeció tanto y por qué la iglesia está en este estado. Dios te está diciendo que tienes que humillarte, pero primero tienes que reconocer tu estado ante Dios y después humillarnos para que entonces Dios perdone nuestro pecado y sane nuestra tierra. Y hermano querido, vamos a orar a Dios para que Dios restaure por medio de intervención divina, rompiendo las cadenas, ataduras, ligaduras, yugos, porque muchas veces estamos en nuestras casas y no tenemos potencia suficiente y tenemos esposas enfermas, con enfermedades mentales. ¿Sabes tú que la enfermedad mental, amigo mío que me estás escuchando, son demonios? Sí, yo sé que a muchos van a dudarlo. Sí, yo sé que a los psiquiatras y a los psicólogos no les va a gustar lo que yo digo, pero yo sé perfectamente y pongo mi mano en el fuego delante de Dios que la mayoría de las enfermedades mentales son demonios que atormentan la mente y el corazón del alma de la persona. Y que de pronto está todo bien y de pronto es un desastre lo que hay en nuestras casas. Y decimos, Dios mío, y estamos peleando, como dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos jugando, hermano, no estamos peleando con el vecino, con una mujer, o con un hombre, o con un hijo, o con una hija. Estamos peleando contra el diablo. Y aunque el diablo está vencido, mientras que no haya en nosotros la cualidad de ser hombres y mujeres humillados, restaurados y llenos de la gloria de Dios, Satanás no va a ocupar su lugar y no va a huir de nuestra casa. Nosotros no queremos quedarnos como el pueblo de Israel con clavos en nuestros costados. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero libertad en mi casa. Tú quieres libertad en tu casa. Pero primero tienes que experimentar libertad en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Y para eso hay pastores, ministerios. Y también tú puedes hacerlo personalmente con Dios, clamando al Señor y experimentar una liberación de demonios que tienen tu vida, tu casa, tu familia derribada, pero afortunadamente no destruida. Porque todavía hay una esperanza en Dios. Si tú te humillares, yo te restauraré. Dios te bendiga, querido hermano, tú que nos escuchas por YouTube, que estás escuchando las prédicas de las 7 columnas de la sabiduría, recomiéndasela a otra persona, que sean también bendecidos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No estamos jugando aquí, somos pobres, pero conocemos el mensaje de Dios. Por eso te pido, hermanos, en la faz de la tierra, hermanos que yo sé que estáis siguiéndonos los vídeos, estáis también leyendo el libro de las 7 columnas de la sabiduría, que tenemos también que expandir por el mundo entero para que la gente tenga 7 buenos fundamentos y sus vidas no se caigan, sino que estén delante de Dios, porque Cristo viene pronto a recoger a su iglesia y su iglesia tiene que estar con unas 7 columnas bien formadas, y para eso ahora estamos en la tercera, y el próximo vídeo hablaremos del orden. Amén. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración antes de terminar. Voy a hacer una oración, hermanos. Invito a todos los hermanos que están aquí a que inclinen su rostro. Voy a invitar al hermano José de Gea que con voz de trompeta ore por la palabra ahora mismo, en el nombre del Señor. Padre celestial, Dios eterno, Dios de gloria, de misericordia, de bondad, de amor y Dios de orden, Señor, tu palabra ha sido predicada esta tarde, Señor. De nuevo has puesto a tu siervo, Señor, a la disposición de tu Espíritu Santo para transmitir la revelación que un día tú le trajiste a su vida y que él ha reflejado en un libro y asimismo está reflejando a través de estas prédicas, a través de YouTube, que aunque nosotros somos nuevos en este medio y en la utilización de los mismos para expandir tu palabra, Señor, sabemos que van a ser de bendición para todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, porque tú tienes un propósito,
que es la salvación de tu pueblo por medio del conocimiento. Ya has dado estas 7 columnas de la sabiduría para que todos aquellos que quieran tener esa sabiduría en sus vidas, Señor, utilicen estas 7 columnas, Señor, para edificar tu casa. Padre Santo, tal como dijo Pedro cuando fue confrontado con la verdad, al partir los discípulos, alejarse los discípulos de Jesús y siendo invitados los apóstoles también a alejarse si querían, con sabiduría dijo: ¿y a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, sea tu palabra predicada por todo el mundo y la salvación alcance a todos aquellos que te buscan y que anhelan tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe la bendición del Señor.